A lo largo de la historia, distintas teorías han transformado no solo la forma en la que entendemos el mundo, sino también cómo nos entendemos a nosotros mismos. Algunas marcaron puntos de quiebre tan grandes que después de ellas ya no fue posible mirar la realidad de la misma manera. Número 1. La teoría de la relatividad. La relatividad, propuesta por Albert Einstein a comienzos del siglo XX, cambió de raíz la forma en la que vemos el universo. Hasta ese momento, la física de Newton funcionaba bastante bien para explicar la mayoría de las cosas, cómo se mueven los planetas, por qué caen los objetos, etc. Pero cuando se trataba de fenómenos muy grandes o muy rápidos, las cuentas no cerraban. Einstein propuso que el espacio y el tiempo no son escenarios fijos donde ocurren las cosas, sino que forman un tejido que puede doblarse y estirarse con la gravedad o la velocidad. Esto tiene consecuencias sorprendentes. El tiempo no pasa igual para todos, depende de dónde estés o qué tan rápido te muevas. Por ejemplo, los astronautas que viajan en órbita experimentan el tiempo un poquito distinto que nosotros en la Tierra. Puede sonar como ciencia ficción, pero lo comprobamos a diario gracias al GPS, que no funcionaría si no se corrigieran esos efectos. La relatividad nos enseñó que el universo no es rígido, sino dinámico y mucho más extraño de lo que parece a simple vista. Número 2. Teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Charles Darwin sacudió el mundo con su idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y que esas transformaciones no ocurren de golpe, sino a través de un proceso natural. Según él, en cada generación aparecen variaciones al azar y aquellas que resultan más útiles para sobrevivir tienen más chances de transmitirse a los descendientes. Con el tiempo, esas pequeñas diferencias se acumulan y terminan dando lugar a nuevas especies. La teoría fue muy polémica porque chocaba con la visión religiosa y estática de la vida. Sin embargo, con las pruebas que se fueron sumando, fósiles, genética, biología molecular, terminó consolidándose como el pilar central de toda la biología. Hoy nos ayuda a entender desde por qué los antibióticos dejan de funcionar, las bacterias evolucionan resistencia, hasta cómo surgió la increíble diversidad de animales y plantas que conocemos. En otras palabras, la evolución es como la historia escrita en los genes. Número 3. Teoría heliocéntrica. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico propuso algo que en su momento parecía impensable, que la Tierra no era el centro del universo. Hasta entonces, se creía que todo giraba a nuestro alrededor, el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Esa idea encajaba con la visión religiosa dominante, así que nadie la ponía demasiado en duda. Copérnico, en cambio, mostró que el modelo tenía más sentido si se colocaba al Sol en el centro y a la Tierra como un planeta más que gira a su alrededor. Aunque hoy nos parece obvio, en aquel momento fue un golpe cultural enorme. Su teoría no solo cambió la astronomía, sino también la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos. Pasamos de ser el centro de la creación a ocupar un lugar más modesto en el cosmos. Esa fue la chispa que luego motivó a otros como Galileo o Kepler a observar el cielo con más precisión y confirmar que Copérnico tenía razón. En cierto modo, fue el inicio de la ciencia moderna. Número 4. Teoría del inconsciente. Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, se animó a explorar un territorio del que casi nadie hablaba, la mente humana más allá de lo consciente. Su idea era que gran parte de lo que hacemos, sentimos o decidimos no nace de la parte racional que creemos controlar, sino de una zona oculta que llamó inconsciente. Allí se alojan recuerdos, deseos y conflictos reprimidos que, aunque no los recordemos claramente, influyen en nuestro comportamiento cotidiano. Esto dio origen al psicoanálisis, una forma de terapia que buscaba sacar a la luz esas fuerzas ocultas. Aunque la teoría recibió muchas críticas, porque no siempre se puede demostrar de forma científica, tuvo un impacto enorme no solo en psicología, sino en el arte, la literatura y hasta en la forma en que hablamos del día a día. Hoy, aunque la psicología moderna se apoya más en la neurociencia y en modelos comprobables, la idea de que existe una parte inconsciente que nos afecta sigue siendo parte de la cultura popular. Número 5. Teoría celular. A mediados del siglo XIX, distintos científicos como Schleiden, Hahn y Virchow descubrieron algo fundamental: todos los seres vivos, desde una bacteria hasta un elefante, están formados por células.
Esas células son como pequeñas fábricas en miniatura que realizan todas las funciones necesarias para la vida, obtienen energía, eliminan desechos, se reproducen, se comunican. La teoría celular estableció que la célula es la unidad básica de la vida y que toda célula proviene de otra célula. Este hallazgo fue clave porque unificó toda la biología bajo una misma idea. Gracias a la teoría celular, después pudimos entender cómo funcionan las enfermedades, cómo se transmiten los genes y cómo manipular procesos biológicos en beneficio de la medicina. Hoy, muchas de las tecnologías que nos parecen normales, como las vacunas, la terapia génica o incluso la fertilización in vitro, existen gracias a esa visión que puso a la célula en el centro de la biología. Número 6. Teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es hoy la explicación más aceptada sobre el origen del universo. Plantea que hace unos 13.800 millones de años todo lo que conocemos estaba concentrado en un punto inimaginablemente denso y caliente. En un instante, ese punto comenzó a expandirse, dando lugar al espacio, al tiempo y a la materia. Desde entonces, el universo no dejó de crecer y enfriarse, formando con el tiempo las galaxias, las estrellas, los planetas y, eventualmente, la vida. Lo interesante es que no se trata solo de una suposición. Hay pruebas concretas que la respaldan, el corrimiento al rojo de las galaxias, que muestra cómo se alejan unas de otras, y la radiación cósmica de fondo, un eco de aquella primera gran explosión que todavía podemos detectar con telescopios. El Big Bang no explica lo que había antes, si es que esa palabra tiene sentido en este contexto, pero sí nos da un marco sólido para entender cómo empezó y evolucionó el cosmos. Número 7. Teoría atómica de la materia. La teoría atómica sostiene que toda la materia, absolutamente todo lo que existe, está compuesta por partículas diminutas llamadas átomos. Esta idea ya había sido intuida por filósofos griegos como Demócrito hace más de 2000 años, pero no fue hasta los siglos XVIII y XIX que empezó a comprobarse científicamente. Los átomos resultaron ser como piezas del Lego de la realidad, se combinan de distintas formas para formar moléculas y compuestos, y su estructura determina las propiedades de la materia. Gracias a esta teoría surgió la química moderna, se desarrolló la física cuántica y hoy podemos crear desde medicinas hasta chips electrónicos. Pensar que una mesa, el agua y nuestro propio cuerpo están hechos del mismo tipo de bloques fundamentales es una de esas ideas que parecen simples, pero cambiaron por completo la ciencia. Número 8. Teoría del germen de las enfermedades. Durante siglos, la gente pensaba que las enfermedades aparecían por castigos divinos, desequilibrios en los humores del cuerpo o simplemente por malos olores. Fue recién en el siglo XIX que científicos como Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos invisibles al ojo humano. Esta teoría cambió radicalmente la medicina. Gracias a ella entendimos que para evitar infecciones no hacía falta solo rezar o respirar buen aire, sino lavarse las manos, desinfectar instrumentos médicos y vacunar a las personas. También permitió el desarrollo de antibióticos y tratamientos que salvaron millones de vidas. Hoy nos parece obvio que un resfriado lo causa un virus o que una herida puede infectarse con bacterias, pero hace apenas 150 años esa idea era revolucionaria. Número 9. Teoría del contrato social. No todas las teorías que transformaron el mundo vienen de la ciencia natural. La teoría del contrato social, elaborada por filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau entre los siglos XVII y XVIII, tuvo un impacto enorme en la política y en la forma de organizar nuestras sociedades. La idea central es que los gobiernos y las leyes existen porque, de alguna manera, las personas acordaron ceder parte de su libertad para obtener protección y orden. No se trata de un contrato literal, sino de una metáfora para explicar por qué aceptamos vivir bajo ciertas reglas y no en un caos total. Según cada pensador, ese acuerdo podía justificar distintos tipos de gobierno. Hobbes lo veía como la base de un poder fuerte que evitara la violencia, mientras que Locke y Rousseau lo usaban para argumentar a favor de derechos, igualdad y democracia. Aunque no es una teoría comprobable como en la física, cambió la manera de entender la política y sigue siendo un pilar en debates sobre justicia, derechos y legitimidad del poder. Número 10.
Teoría del aprendizaje social. En el siglo XX, el psicólogo Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, que rompía con la idea de que solo aprendemos a través de la experiencia directa. Según él, gran parte de nuestro aprendizaje ocurre observando a otras personas, vemos cómo actúan, qué consecuencias reciben y adaptamos nuestra conducta en base a eso. Un ejemplo sencillo: un niño puede aprender a comportarse viendo cómo lo hacen sus padres o compañeros, incluso sin haber experimentado esas situaciones él mismo. Esta teoría también explica fenómenos sociales más amplios, como la influencia de modelos a seguir, líderes, celebridades, personajes de ficción o el impacto de la televisión y las redes sociales en la conducta. El aprendizaje social no solo ayudó a la psicología, sino también a la educación y a la comunicación. Nos recuerda que no somos seres aislados, aprendemos constantemente unos de otros, y el entorno tiene un peso enorme en lo que hacemos. Y con esto hemos llegado al final de este video de un rejunte de diversas teorías a lo largo de la historia, y en base a ellas podemos darnos cuenta de que estas teorías muestran que el conocimiento no avanza en línea recta, sino a saltos. Cada una abrió puertas nuevas, no solo para entender mejor el mundo, sino para cambiarlo en la práctica.